Es de Colombia. Este es Pero ¿para qué te...
Licenciada, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí, la escucho. Perfecto, voy a dar una breve presentación. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno CIP. Bienvenidos al Diplomado de Actualización en Diseño de Productos y Experiencias Turísticas. El curso modular a llevarse es Evaluación y Sostenibilidad. El ponente a cargo del curso es la licenciada María Celeste Bustos. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga lo estará respondiendo al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, la clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el paso al ponente. Buenas noches, licenciada. Puede dar inicio a la ponencia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, damos inicio. Ahí vamos. Hoy vamos a hablar de la evaluación y la calidad en el sistema turístico. Vamos con la presentación. Bueno. Ahí está. Bueno, bienvenidos. Mi nombre, como bien lo decía mi jefa, es María Celeste Bustos. Tengo la cara anestesiada, por eso verán que hablo así, como con la boca torcida, perdón. Tuve que ir a que me hagan una intervención en el odontólogo. Pero aquí estamos, un viernes por la noche, todos juntos, hablando de esto que tanto nos gusta, que es el turismo. Perdón, no se rían, chicos, de mi boca, porque... Muy gracias. Bueno, bien, preparé un apunte, ¿sí? Aquí está. A ver, ¿por qué no se ve? Ahí está. Bueno, la evaluación de turismo es un proceso sistemático que permite analizar y medir el desempeño de los servicios, productos, destinos y actividades turísticas. Su objetivo es determinar si se están cumpliendo los estándares de calidad, las expectativas de los visitantes y los principios de sostenibilidad. La evaluación ayuda a identificar fortalezas, detectar problemas y tomar decisiones para mejorar la gestión turística. La sostenibilidad turística consiste en desarrollar actividades turísticas que satisfagan las necesidades de los turistas y de las comunidades receptoras sin comprometer los recursos naturales, culturales y económicos para las futuras generaciones. Se basa en 3 dimensiones o pilares fundamentales. Número 1, sostenibilidad ambiental, conservación de recursos naturales. Número 2, reducción de la contaminación, uso responsable del agua y la energía y protección de la biodiversidad. El otro pilar es la sostenibilidad sociocultural. Es el respeto por la cultura local, la preservación del patrimonio histórico y cultural, la participación de la comunidad en la actividad turística y la promoción de la identidad local.
Y por último, la sostenibilidad económica, que es la generación de empleo, la distribución equitativa de beneficios, el desarrollo económico local y el fortalecimiento de emprendimientos turísticos. Entonces, vamos ahora a la presentación. Y bien, voy a volver rápidamente al apunte porque faltó esto, que es la calidad de los servicios turísticos, y luego vamos a hablar de los objetivos de la unidad. La calidad turística se refiere al grado en que los servicios satisfacen o superan las expectativas de los visitantes. Los indicadores de calidad son la satisfacción del cliente, la atención al visitante, la infraestructura adecuada, la seguridad, la accesibilidad y el profesionalismo del personal. Las herramientas de evaluación son las encuestas de satisfacción, las entrevistas, las auditorías de calidad, el análisis de los comentarios en redes sociales y plataformas digitales. Los beneficios: la mayor fidelización de turistas, la mejor reputación del destino, el incremento de la competitividad y la mayor rentabilidad. La gestión de experiencias turísticas actualmente, esto es como un resumen que hice para empezar el tema, después lo vamos a ampliar. Actualmente los turistas buscan experiencias memorables más que servicios aislados. Los aspectos clave: personalización de actividades, contacto con la cultura local, autenticidad de las experiencias, innovación en productos turísticos y atención central al visitante. La evaluación de experiencias, nivel de satisfacción, recomendaciones de los visitantes, opiniones en plataformas digitales y repetición de visitas. Por ejemplo, una bodega que ofrece degustaciones, recorridos guiados y actividades culturales genera una experiencia más completa y atractiva para el turista. Luego tenemos el impacto económico y ambiental del turismo: impacto económico, impactos positivos, generación de empleo, ingresos para la comunidad local, desarrollo de infraestructura, impulso del comercio y los servicios. Impactos negativos, o sea, voy rápido porque ya lo vamos a ampliar, solamente que quiero darles un pantallazo. Dependencia económica del turismo, aumento de precios, estacionalidad laboral y desigual distribución de los beneficios. Y el impacto ambiental: positivos, conservación de las áreas protegidas, financiamiento para la protección del patrimonio natural y educación ambiental. Y negativo: contaminación, generación de residuos, sobreexplotación de recursos naturales, pérdida de biodiversidad. Y los indicadores para medir impactos: consumo de agua y energía, cantidad de residuos generados, empleo turístico creado, ingresos económicos del sector y nivel de satisfacción de residentes y turistas. Luego les puse la mejora continua en turismo. Es un proceso permanente de evaluación, planificación y aplicación de acciones correctivas para aumentar la calidad y sostenibilidad de la actividad turística. Las etapas son planificar, ejecutar, evaluar, corregir y mejorar. Y las herramientas, quédense aquí, los repito que esto lo vamos a ampliar, son encuestas de satisfacción, indicadores de gestión, auditorías, certificación de calidad y sostenibilidad, y los beneficios: mayor competitividad, mejor experiencia del visitante, uso eficiente de los recursos, desarrollo turístico sostenible. Y la evaluación, conclusión: la evaluación y la sostenibilidad son pilares fundamentales para el desarrollo turístico responsable a través de la medición de la calidad, la gestión de experiencia, el análisis de impacto y la mejora continua. Los destinos pueden ofrecer servicios de excelencia, proteger sus recursos naturales y culturales y generar beneficios económicos para las comunidades locales, garantizando un turismo sostenible para las generaciones futuras. Hasta ahí es una pequeña introducción que hice, ¿sí? Ahora vamos a ver los objetivos que hemos propuesto para esta unidad. Comprender la importancia de la evaluación,
analizar la calidad de los servicios, valorar el impacto económico y ambiental y aplicar procesos de mejora continua. Esos son los objetivos. Ahora vamos a ampliarlos. Al finalizar la unidad, ustedes serán capaces de comprender la importancia de la evaluación y la sostenibilidad en la gestión turística para promover un desarrollo responsable y de calidad. Identificar los conceptos fundamentales de evaluación y sostenibilidad aplicados al turismo, analizar los criterios e indicadores de calidad en los servicios turísticos, reconocer la importancia de la gestión de experiencias para la satisfacción de los visitantes, evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales generados por la actividad turística, interpretar herramientas e indicadores utilizados para medir la sostenibilidad turística, valorar la importancia de la conservación de los recursos naturales y culturales en los destinos turísticos, aplicar estrategias de mejora continua orientadas a a incrementar la calidad y sostenibilidad de los servicios turísticos, desarrollar una visión crítica sobre el papel del turismo en el desarrollo local y regional, proponer acciones que contribuyan a una gestión turística responsable y sostenible, y las competencias a desarrollar son el pensamiento crítico y analítico, la capacidad de evaluación y toma de decisiones, el compromiso con la sostenibilidad, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas en contextos turísticos y la responsabilidad social y ambiental. Antes de seguir desarrollando el tema, me gustaría que vieran un video que explica qué es esto del turismo sostenible. Así que los invito a que vean el video. Una pregunta. Bueno, ahí vamos. A ver. Dice Tania Aguirre. ¿Nos podría explicar, por favor? No entiendo con tanta lectura. Bueno, la idea de esta clase es hablar de la evaluación y la sostenibilidad. Pero principalmente vamos a hablar de, esto que hice es una introducción con los objetivos que nos proponemos lograr en esta clase, y lo otro era un resumen de todo lo que vamos a ver después, la mejora continua, o sea, por qué es importante la mejora continua en turismo sostenible, que eso es lo que vamos a ver después. El tema de los indicadores, por ejemplo, a ver, ¿por qué un destino es tan concurrido? Entonces, que un destino sea tan concurrido es un indicador de éxito de ese destino, o sea, si un destino no es visitado, eso no es un buen indicador turístico, porque el destino turístico vive el turismo. Entonces, si un destino no es visitado, no es una buena señal, no es un buen indicio y no es un buen indicador de que ahí hay turismo, ¿sí? Si yo no tengo un destino que no va nadie, es un destino en declive, en crisis, entonces tengo que ver estrategias para que ese destino sea visitado. No sé si me explico, o sea, eso es lo que íbamos a ver después. Pero un poco, la idea del video es explicarle qué es esto del turismo sostenible. No sé si me explico, Tania, tu pregunta. Tania, Tania, ¿estás ahí? Tania, hola, hola. Bueno, el resto más o menos me sigue. Bueno, dice que muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a compartir este video para presentarles el tema del turismo sostenible.
sostenible es una opción de desarrollo socioeconómico, ecológico y cultural que utiliza los recursos patrimoniales sin afectarlos para su disfrute posterior e integrando a los miembros de la comunidad del destino en los esquemas de planificación y gestión de la actividad. La Organización Mundial del Turismo indica que el turismo sostenible no es una forma distinta o especial de turismo. Al contrario, todas las formas de turismo deberían tender a ser más sostenibles. Entonces, hablamos de una meta aspiracional cuyos principios deben ser aplicados a todas las tipologías y o modalidades turísticas. Estos principios son: proteger los recursos y servicios ambientales, al ser un factor clave para su desarrollo; resguardar la integridad y autenticidad de las comunidades anfitrionas y sus manifestaciones desde el punto de vista sociocultural; procurar la generación de una actividad viable económicamente hablando, que se distribuya de manera equitativa entre los involucrados y que favorezca la prosperidad y el bienestar local; lograr la participación de todos los actores de la cadena de valor turística, guiados por un liderazgo político que los aglutine y guíe; y alcanzar un grado de satisfacción alto en los visitantes para que puedan llevarse una experiencia significativa. Cada vez son más las iniciativas, empresas y lugares que están apostando por preservar al máximo la flora y la fauna de los lugares de vacaciones. ¿Estás listo para desarrollar tu proyecto en pro a un turismo sostenible? Inscríbete a nuestra maestría en innovación en experiencias turísticas sustentables y conviértete en un agente de cambio capaz de proponer proyectos de innovación turística. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publique un nuevo video. Bien. Y no olvides seguirnos en redes sociales. Bueno. ¿Quedó más claro ahora qué es esto del turismo sostenible? Bueno, voy a continuar con... bien, perfecto, muy bien. Bueno, estamos con los objetivos, vamos a pasar ahora a la calidad en turismo. Bien. La calidad turística consiste en satisfacer las expectativas del visitante mediante servicios eficientes, seguros y memorables. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es la calidad en turismo? Es el conjunto de características y atributos de los servicios, productos y experiencias turísticas que permiten satisfacer o superar las expectativas de los visitantes. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo en este momento estoy haciendo 2 carreras. Una carrera es el profesorado de inglés y la otra carrera es un trayecto específico de certificación de competencias lingüísticas. O sea, me va a decir, ¿por qué está diciendo todo esto? Bueno, ahora voy a llegar. Certificación de competencias lingüísticas para personas que enseñan inglés, pero que no son profes. O sea, estoy haciendo las 2 cosas, el profesorado y eso es un trayecto que es más cortito, que es para más rápido poder profesionalizar lo que ya sé de inglés. Entonces, el profesor, ayer en ese trayecto, que es de la certificación de competencias lingüísticas extranjeras, me falta la E, certificación de competencias lingüísticas extranjeras, que en este caso es inglés. Y pregunto en un momento en inglés que, ¿por qué les digo esto? Porque es importante la calidad del servicio. Cuando uno va a un restaurante, ¿qué le importaba más? Si le importaba más que la comida sea buena o cómo a uno lo atendían en ese lugar. Y la mayoría coincidíamos en que es como que les importa que la comida sea buena, pero mucho más importa que te atiendan bien. Si yo llego, por más que la comida sea espectacular, llego a un lugar, me miran con mala cara, o sea, el mozo o la moza, me atiende mal, me mira con mala cara. No sé, se olvida lo que yo le pedí y me trae otra cosa. O me pasó una vez de ir a un lugar y que se le caiga la comida al piso y que me la ponga en la mesa, mira, no quiere que se la barra, que se la limpie. Y está la comida, se le había caído al piso. Entonces, es muy
importante la calidad en un servicio. Recordemos que el turismo es todo servicio, o sea, la comida es un servicio, la hotelería es un servicio, el guía es un servicio, el que te lleva es un servicio, el que te trae es un servicio, la excursión es un servicio, todos son servicios. Entonces, y ahora, ¿por qué es peligroso brindar un mal servicio? Porque esto antes no pasaba, o sea, antes era el boca a boca. Pero hoy en día existen las comunidades de viajeros, existen las redes, existen miles de medios que hacen que yo preste un mal servicio y ahí nomás lo que llamamos acá en Argentina, me escrachan de que yo preste un mal servicio, de que mi servicio es pésimo. Así yo preste el mejor servicio del mundo, siempre va a haber uno que no le gustó y ese uno me va a escrachar y va a poner las peores cosas de mí, por más que mi empresa sea la mejor empresa del mundo. Entonces, con esto no les quiero decir que no nos podemos equivocar y que tenemos que ser perfectos siempre, porque todos tenemos una vida y tenemos dificultades y tenemos problemas y puede que algún día las cosas no nos salgan perfectamente bien. Pero tenemos este gran enemigo que es Internet, en el que, aunque sea uno, nos va a escrachar y por ese uno les puedo asegurar que va a decir, sí, esto está muy bien, pero hay uno que... Igual, chicos, la perfección todos sabemos que no existe, entonces por eso les digo que es muy importante en turismo brindar un muy buen servicio. Hasta acá vamos bien, dudas, preguntas. Bien, entonces, implica ofrecer atención eficiente, seguridad, comodidad, accesibilidad y experiencia satisfactoria durante todo el viaje. La calidad turística no solo depende de un establecimiento o servicio en particular, sino de la experiencia integral que recibe el turista en un destino, incluyendo alojamiento, transporte, gastronomía, información turística, atractivo y atención al cliente. O sea, depende de un todo. O sea, van a decir, che, anda a tal lugar porque te atienden bien, te sirven bien, te reciben bien, etc. No vas a tal lugar porque te atienden mal, te reciben mal y te tratan mal. Y acá fíjense que dice alojamiento, o sea, dónde duermo, transporte, o sea, cómo llego al lugar, cómo me vuelvo a mi casa, los traslados internos, o sea, llego al aeropuerto y del aeropuerto me va a buscar un transfer y me lleva al hotel. Bueno, que el transfer me atienda bien, ¿sí? Cumple con su función bien. La gastronomía, o sea, voy a comer a un lugar y que el mozo me atienda bien como corresponde. La información turística, voy a una oficina de informes turísticos que de hecho el informante sepa, que tenga conocimiento, que esté capacitado y preparado. Los atractivos, o sea, voy, no sé, a un parque acuático y que el personal me atienda bien, porque tengan en cuenta muchas veces que la gente que trabaja en turismo no tiene vacaciones, entonces nosotros estamos disfrutando en ese momento y ellos están trabajando, entonces ellos dirán, ¿por qué yo tengo que trabajar mientras otros están disfrutando? Bueno, ya sé qué es lo que eligieron, pero eso también puede influir en la prestación de un buen servicio, porque, o por ejemplo, uno, sin ir más lejos, sale un fin de semana a comer afuera y hay una persona que está trabajando y esa persona obviamente que le gustaría estar con su familia disfrutando y no, tiene que estar trabajando, entonces, bueno, también tener en cuenta eso, ¿no? Y la atención al cliente. ¿Cuáles son las características de la calidad turística? La satisfacción de las necesidades y expectativas del turista, la atención amable y profesional, la seguridad y la confianza, la infraestructura adecuada, la accesibilidad para todos los visitantes, o sea, por ejemplo, una rampa para una persona que esté en silla de ruedas, una carta en braille para una persona que no puede ver, una persona que hable lenguaje de señas para una persona que no puede para un sordomudo, para una persona que no escucha, que no puede hablar. Eso es accesibilidad también. Cumplimiento de los servicios prometidos, mejora continua de los procesos y servicios. Si yo te prometo esto, te doy esto. Menos, porque después viene el cliente y se me queja. ¿Sí, Miguel? ¿Miguel? Perdón, estaba muteado.
Decía, me parece muy importante lo que estás diciendo, porque hablar de turismo inclusivo y que un local sea inclusivo no quiere decir de que los mozos hablen con nosotres, les chiques, ¿viste? O sea, no hablar con él. La accesibilidad está eso y que salteaste una patología que también no se la tiene en cuenta, que es el autismo, que son cartas que debieran tener Sí, estas no, posibilidades. perdón, no lo quise decir porque está mi hijo sentado al lado mío y él es autista y se da cuenta de Bueno, todo, mil pero sí. disculpas, pero No, mi hijo es autista y estoy en un grupo de madres autistas y hay una hora autista que bajan las luces y bajan la música y eso está espectacular porque eso antes no se sabía. Mi hijo está en la calle y pasa una moto y se tapa los oídos porque ellos tienen hipersensibilidad sí. y lo vivo de cerca y te agradezco en el alma que lo menciones. Sí, es que además de turismo, soy psicopedagogo y licenciado en psicopedagogía, egresado del Cabret, vos que tenés Acá a la vuelta. a la vuelta. Entonces, soy muy cuidadoso de ese tipo de cosas y ese tipo de detalles, ¿no? Y que los baños que decían para discapacitados tengan las dimensiones que debe tener, porque a veces ni uno entra dentro de los baños, que algunos son realmente vergonzosos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Yo lo que quiero manifestar acá es las posibilidades de contemplar las distintas patologías. Una carta, como decías, una carta de braille, lengua de señas, ayuda muchísimo. Aquí en la localidad se está por iniciar una capacitación en lengua de señas para los empleados de hotelería y gastronomía. Vos sabés que con respecto a lo que me estás planteando, que es valiosísimo, con respecto a mi hijo, también a ellos les ayuda mucho los pictogramas. Hacer los dibujitos. Claro, a eso me refería con las Sí, imágenes, tal cual. sí. Para los que no saben, sí, los autistas son niños que se guían mucho con toda la parte visual, entonces los pictogramas, por ejemplo, en una época, mi hijito no iba al baño, entonces le habíamos puesto en la puerta del baño los dibujitos de cómo tenía que hacer él para, o sea, mi hijo usó pañales hasta los 6 años, bueno, tuvimos una experiencia de que el papá de mi hijo muere a los 3 añitos de mi hijo, y eso es como que atrasó todo, y recién a los 6 deja los pañales, y bueno, tenía uno en el baño, el 1 de enero del año, él deja los pañales, y pusimos en el baño unos dibujitos que son pictogramas de cómo tenía que hacer él, o sea, los pasos con dibujos para que él vaya al baño. Y así con todo, o sea, hay pictogramas para todo tipo de situaciones que hay en la vida, digamos. Así que gracias, Miguel, por tu aporte y lo vivo muy de cerca porque muchas veces en la calle, mamá, tapame los oídos, o Cele me dice, tapame los oídos porque le hace mal los ruidos fuertes. Entonces, bueno, un poco la accesibilidad, como decía muy bien Miguel, y a la cual adhiero totalmente, y no me entra en la cabeza que doctores universitarios le incluyan la E a las palabras. Para mí la accesibilidad no es ponerle una E a una palabra o una X, sino que o todos y todas. La accesibilidad es una rampa, una carta en braille, lengua de señas, la hora autista o la hora azul, los pictogramas. Eso es ser accesible, no una E o una X o todos y todas. Eso no incluye, no suma, no es accesible, no es inclusivo. La inclusividad pasa por otro lado. Aquí en Argentina tenemos la ley de turismo inclusivo donde se contemplan estas cuestiones. Está muy bien. No me acuerdo ahora el número, si no lo decía, pero... Está muy bien. Está. Gracias, Miguel. Bueno, tenemos, ¿qué más? ¿Cuál es la importancia de la calidad en el turismo?
incrementa la satisfacción de los visitantes, favorece la fidelización y el regreso de los turistas, mejora la imagen y la reputación del destino, aumenta la competitividad de las empresas turísticas y contribuye al desarrollo sostenible del turismo. Por ejemplo, un hotel que ofrece habitaciones limpias, personal capacitado, atención rápida a las necesidades de los huéspedes y servicios acorde a lo promocionado, está brindando un servicio turístico de calidad. Conclusión, la calidad en turismo es un elemento fundamental para garantizar experiencias positivas, fortalecer la competitividad de los destinos y promover el desarrollo sostenible de la actividad turística. Vamos ahora a la siguiente diapositiva, que es las dimensiones de la calidad, que son atención al cliente, infraestructura, seguridad, accesibilidad y profesionalismo del personal. Acá se las puse con otros nombres, pero sería exactamente lo mismo. Son los aspectos o características que se utilizan para evaluar qué tan bueno es un producto o servicio. Y les puse una de las clasificaciones más conocidas, que es la de David A. Garvin, que propuso 8 dimensiones de la calidad. La primera es el desempeño, la capacidad principal del producto o servicio para cumplir su función. Por ejemplo, la velocidad de un automóvil o la eficiencia de una computadora. En el caso del turismo podría ser el desempeño de cualquier personal de turismo, o sea, si su buen desempeño, su eficiencia, ¿sí? Su velocidad, ¿sí? En el caso de un automóvil, la velocidad, en el caso de la eficiencia de una computadora, en el caso de una persona, la eficiencia, ¿sí? Es un servicio eficiente. Las características, que son los atributos adicionales que complementan el funcionamiento básico. Por ejemplo, en un celular, la cámara extra, o en el auto, el aire acondicionado. O sea, el plus, el valor agregado en el turismo, por ejemplo, unos mieleros se casan, piden una habitación para la noche boda y le dejo un detalle de 2 bombones de chocolate en el cuarto, que eso no estaba incluido en la tarifa, pero es un detalle que yo le dejo para que recuerden esa noche inolvidable, como que yo me pensé en ellos y en ese momento y quise estar presente con ese detalle de 2 bombones de chocolate. Son detalles que ellos no van a olvidar jamás, ¿sí? Porque yo, creo que esto ya lo comenté en otra clase, yo tenía una profesora en la facultad que nos contaba que ella en una época trabajaba en Neverland. Neverland es como un lugar de juegos dentro de un shopping que tenemos acá en Córdoba que se llama Nuevo Centro, y en Neverland había cumpleaños, entonces ella le preguntaba a la mamá de la nena que cumpleaños, que cómo quería la torta, entonces la mamá le decía, bueno, en mi época era Disney, bueno, listo, le hacemos la torta de Blancanieves, y la madre encantada con la torta, porque resulta que en la época de ella era Disney y Blancanieves estaba de moda. Entonces, claro, la profe mía pensó en la psicología. Acá hay mucha psicología, porque cuando uno dice mi época, eso técnicamente se llama hito condensador de la identidad. Cuando uno dice mi época, por ejemplo, en mi época, ¿qué estaba de moda? Sailor Moon, Chiquitita, Pokémon, ¿sí? En mi época, no era que era sí, digamos, la época histórica, no, mi época, o sea, la época... Era la época que yo era feliz, la época de gloria, la mejor época de mi vida. Entonces digo mi época, ¿sí? Me la apropio. Entonces, listo, entonces hacemos el cumpleaños en Neverland porque me van a hacer la torta de mi hija de Blancanieves, que era mi época. Miren cómo trabaja la psicología, ¿no? Dentro nuestro, y entonces ya me perdí porque está diciendo. Bueno, ese es el valor agregado, no sé si me explico. Bien.
Después tenemos la confiabilidad, probabilidad de que el producto funcione sin fallas durante un tiempo determinado. Por ejemplo, una máquina que opera continuamente sin averías. En el caso de algo que funciona continuamente es un hotel, que funciona a las 24 horas. Yo tenía otro profe que nos decía, el hotel cierra las puertas por una cuestión de seguridad, pero no es que cierre el hotel está abierto las 24 horas. Llega un pasajero a las 5 de la mañana y hay un recepcionista en la recepción que lo recibe, le hace el check-in y lo ingresa al hotel. Insisto, la puerta se cierra por una cuestión de seguridad, pero el hotel está abierto. Entonces, un hotel que funciona las 24 horas sin problema es una dimensión de confiabilidad. La dimensión de conformidad es el grado en que el producto cumple normas, especificaciones y estándares establecidos, por ejemplo, medidas exactas en piezas industriales, ¿sí? En el caso del turismo tenemos las normas IRAM, que son normas de calidad, ¿sí? Normas de calidad, normas IRAM, normas de calidad en turismo, ¿sí? La durabilidad, la vida útil del producto antes de necesitar reemplazo, por ejemplo, duración de una batería o resistencia de un electrodoméstico. Bueno, en turismo también tenemos vida útil. Lo que pasa es que en el caso del turismo, acá lo que podríamos decir es que el turismo no tiene lo que se llama capacidad de almacenamiento. O sea, yo tengo una butaca de un avión, no la vendo hoy, y no es que porque la venda mañana voy a sacar, o sea, la ganancia que yo no obtuve por no venderla hoy, no la compenso con la ganancia de mañana. No es perecedero. ¿Me entienden? No es un alimento perecedero que yo lo guardo en la estantería y lo conservo y después lo uso. No. La butaca que no vendo hoy es pérdida. ¿Sí? Y eso también tiene que ver con la vida útil de un producto en turismo, es un día. Si yo no vendo una butaca de avión, una butaca de colectivo, una habitación de hotel, esa es la vida útil. Después otro día ya es otra vida útil. No sé si me explico. Capacidad de servicio. Y otra cosa que quería agregar del turismo son dos cosas. Primero, para consumir un producto turístico yo tengo que ir al lugar, no es que el lugar va a venir a mí. Yo tengo que ir a consumir el producto en ese lugar o el servicio en ese lugar. Y lo otro, hablando de vida útil, si bien los servicios no tienen, no son perecederos, el turismo lo que tiene es que el Coliseo está hoy, está mañana y va a estar siempre. Las cataratas están hoy, están mañana y van a estar siempre. O sea, que las cataratas siempre en el parque, por una cuestión climática o climatológica, de decir, bueno, se desbordó la garganta del diablo, nadie puede acceder, es una cuestión meteorológica, ¿sí? No se puede acceder porque está desbordada. Pero las cataratas, cuando la vuelvan a abrir, va a seguir estando. En ese sentido, el turismo tiene una vida útil, digamos que no tiene fin. Las pirámides de Egipto estaban hace 5.000 años y van a seguir estando. Eso es lo bueno del turismo, que los atractivos están y estarán para siempre. A no ser que, bueno, lo que está pasando tristemente en Ucrania, ¿sí? Que está siendo bombardeada y que las joyas arquitectónicas de ellos están siendo destruidas. Eso es una catástrofe, es una tragedia o por un conflicto bélico. Pero quiera Dios, por lo general, que los atractivos se mantengan. A no ser que, y otra forma es que lo que se dice que queden ruinas. Por ejemplo, no sé si yo les comenté que acá en Córdoba tenemos las estancias jesuíticas y de las 6 que son originales, hay 5 que se pueden visitar y la sexta, que es San Ignacio, está en ruinas y está completamente abandonada y no se puede visitar porque está el deterioro, que está en ruinas, que no esté reconocible. Entonces, por lo general, los atractivos turísticos están presentes siempre, a no ser que entren ruinas, que haya algún conflicto bélico, que sea una situación extraordinaria. Bien, capacidad de servicio, facilidad y rapidez para reparar o dar mantenimiento al producto, por ejemplo, disponibilidad de respuesta y atención técnica, creo que lo habíamos charlado también con ustedes,
que, por ejemplo, un huésped de un hotel dice que se le rompió el aire acondicionado, entonces el recepcionista tiene que estar preparado, dispuesto, predispuesto y tener rapidez de respuesta para solucionar el problema. Recordemos que el recepcionista es el nexo entre el hotel y el huésped, entonces se comunica con el área correspondiente para que le den solución a su petición. Entonces, si se le rompió el aire acondicionado, le tiene que mandar a la persona encargada de mantenimiento para que se lo repare. La estética, la apariencia, el diseño, el sabor, el sonido, la sensación del producto, por ejemplo, diseño elegante de un teléfono, en el caso del turismo tenemos la gastronomía, ¿sí? Una cosa es que me presenten un plato bien presentado, sabroso, que esté caliente, que esté rico, y otra cosa es que el plato venga frío, mal presentado, no sabroso, ¿sí? No me dan ganas de comerlo. Y por último, la calidad percibida. La imagen o reputación que tiene el cliente sobre el producto marca. Yo puedo tener un lugar sencillo, ¿sí? Una hostería, ¿sí? Que sea sencilla, pero la calidad percibida puede ser espectacular porque está atendida por sus dueños, porque los dueños son cálidos, porque los dueños me atienden bien, porque yo voy siempre, porque ya me conocen, porque me ponen like en el Facebook. Fíjense, chicos, porque cuando voy a desayunar me sirven el café con leche que a mí me gusta, con la mermelada casera que hacen ellos, porque de golpe, al ser tan chiquita, es un lugar cálido, acogedor, que me siento bien, que es familiar, que la señora ya la conozco, a la dueña, que vamos siempre, que conoce mi vida, mi hijo, mi familia. Entonces, de golpe, no hace falta que yo tenga el mejor hotel del mundo para que el pasajero reciba o perciba una buena calidad. De hecho, puede pasar que yo tengo un hotelazo, diríamos en cordobés, y no recibo una buena calidad porque se me rompió tal cosa y no me lo repararon, o pedí entrar temprano y no entré temprano, o encontré la habitación sucia, o X motivo. Entonces, fíjense que no pasa tanto por, digamos, la cantidad de estrellas que tenga el hotel, sino cómo yo percibo que me atienden en ese lugar. Y por eso mismo lo elijo y vuelvo, ¿o no? Bien, importancia. Estas dimensiones ayudan a evaluar productos y servicios, mejorar la satisfacción del cliente, incrementar la competitividad de la organización y diseñar estrategias de mejora continua. Bien. Vamos ahora a hablar de los indicadores de la calidad. Podemos medir la calidad con encuestas de satisfacción, opiniones online, tasa de reclamos, nivel de recomendación y fidelización. Bueno, entonces, los indicadores de calidad son medidas utilizadas para evaluar el desempeño, la eficiencia y el cumplimiento de estándares en un proceso, servicio, producto o institución. ¿Cuáles son las características de un buen indicador de calidad? Tiene que ser medible, o sea, poder cuantificarse. Por ejemplo, arribaron 100 turistas en un día a tal destino. Eso es un indicador medible. ¿Cuántos turistas? 100. Objetivo, produce resultados verificables. Por ejemplo, objetivo. Nuestro objetivo es que este año aumenten las visitas turísticas. O sea, una cosa es un objetivo y otra cosa es una meta. El objetivo es, por ejemplo, que aumenten un 10% las visitas turísticas el fin de semana largo en Carlos Paz, por ejemplo. Y la meta es un objetivo medido en tiempo. Entonces, la meta es, por ejemplo, que aumenten un 10% las visitas turísticas los fines de semana largo en Carlos Paz en un periodo de 5 meses. ¿Sí? O sea, un término de medio plazo.
Medio plazo son 5 meses, corto plazo son, no sé, 10 días, y largo plazo, 1 año, 2, 3, y así. Entonces, el objetivo, produce resultados gratificables. Aumentaron las visitas turísticas a Carlos Paz en los fines de semana largos en un 10%. Relevante, que esté relacionado con los objetivos de calidad. ¿Sí? Era lo que venimos hablando, ¿sí? Una buena calidad, o sea, relevante. Confiable, que genere resultados consistentes. Y comprensible, que sea fácil de interpretar. O sea, esos son los indicadores de calidad. Ahora vamos a ver los tipos. Tenemos indicadores de estructura. Evalúan los recursos disponibles. Por ejemplo, porcentaje de equipos operativos en una empresa. Porcentaje de personas que visitaron Carlos Paz en tal fin de semana. Indicador de proceso. Mire cómo se realizan las actividades. Por ejemplo, tiempo promedio de atención del cliente. ¿Cuánto dura un empleado en la atención del cliente? O sea, ¿cuánto dura un empleo eficiente en la atención del cliente eficientemente? O sea, porque ya sé que la jornada laboral es de 8 horas, pero hay que ver si esas 8 horas la atención es eficiente. O sea, quizá el empleado esté enfermo, esté cansado, etcétera, y no es una atención eficiente. Indicador de resultado, evalúa los efectos o logros obtenidos. Por ejemplo, nivel de satisfacción del cliente. ¿El cliente está satisfecho? ¿Está muy satisfecho? ¿Está disconforme? ¿Está conforme? ¿No sabe? ¿No contesta? O sea, por eso es que decimos que se hacen las encuestas, ¿sí? Las encuestas de calidad. Esta les puse una fórmula general. Un indicador suele expresarse como indicador, resultado obtenido sobre resultado esperado por 100. No les quiero complicar la existencia con fórmula, pero es para que sepan que esto es la fórmula para medir cómo se mide, cómo se expresa un indicador. Vamos a algo muy interesante ahora de números, que es la gestión de experiencias turísticas. No se compliquen la vida, chicos, con el tema indicadores. Sí sepan que lo importante en el turismo es que, o sea, así a grandes rasgos, un turista contento, el mejor indicador de calidad que yo puedo tener es que el turista me recomiende mi emprendimiento, mi servicio, me recomiende y vuelva. Doble cliente, me recomienda a otro y vuelve. Doble cliente. Ese es el mejor indicador de calidad de que estoy haciendo las cosas bien. Gestión de experiencias turísticas. Proceso de diseño y gestión de experiencias que generan valor para el visitante y el destino. La gestión de experiencias turísticas es el proceso de diseñar, organizar, coordinar y evaluar las actividades y servicios que vive el turista durante su viaje, con el objetivo de generar experiencias satisfactorias, memorables y auténticas. O sea, nuestro viaje tiene que ser único, ¿sí? Auténtico, memorable, que me lo acuerde hasta el último día de mi vida, y satisfactorio, o sea, que vuelva feliz de la vida, la pase bomba, quiero volver, ¿sí? Actualmente los turistas no solo buscan visitar un destino, sino vivir experiencias significativas que les permitan conectar con la cultura, la naturaleza, la gastronomía y las personas del lugar. No es como antes que yo iba a la playa, visitaba el lugar, me relajaba y volvía. No, ahora quiero conectar con la cultura del lugar, la naturaleza del lugar, la comida del lugar y la gente del lugar. Objetivo de la gestión de experiencias turísticas: satisfacer las necesidades y expectativas de los visitantes, generar experiencias memorables y diferenciadoras, incrementar la satisfacción y fidelización de los turistas, mejorar la competitividad de los destinos y empresas turísticas y promover un turismo sostenible y responsable. ¿Cuáles son los elementos clave? Conocimiento del turista, identificar intereses, motivaciones, preferencias y necesidades de los visitantes,
Diseño de experiencia, crear actividades atractivas, innovadoras y adaptadas a diferentes segmentos de turistas. Calidad del servicio, garantizar una atención profesional, eficiente y personalizada. Recuerden que cada cliente hay que hacer lo que se sienta único e irrepetible. Autenticidad, ofrecer experiencias relacionadas con la identidad cultural y natural del destino. Sostenibilidad, desarrollar actividades que respeten el ambiente, la cultura local y la comunidad receptora. Y vamos a las etapas de la gestión de experiencia. Número 1, planificación. Diseño de actividades y servicios. Número 2, implementación. Puesta en marcha de la experiencia turística. Número 3, monitoreo, seguimiento de la experiencia durante su desarrollo. O sea, mientras se va desarrollando la experiencia, voy monitoreando, voy controlando, voy viendo. Me aseguro de que esté todo bien, de que el turista esté pasando un buen momento. Evaluación, mido la satisfacción y los resultados obtenidos. Y la mejora continua, que sería el feedback o la retroalimentación, aplico los cambios para optimizar la experiencia. Siempre voy a aprender de un servicio brindado, siempre voy a aprender de los errores y ese aprendizaje va a ser la base para una nueva experiencia que yo tenga con el cliente y voy a aplicar lo que aprendí de los errores pasados, ¿sí? Por eso digo, aplico los cambios para mejorar la experiencia. Los cambios sería lo que aprendí de mis errores cometidos. Indicadores para evaluar las experiencias turísticas, nivel de satisfacción del visitante, contento, descontento, cantidad de recomendaciones recibidas, por eso el cliente me recomienda el boca en boca, y hoy en día el boca en boca masivo que se viraliza es Internet, las opiniones en redes sociales y plataformas digitales, el porcentaje de turistas que regresan al destino y la participación en actividades propuestas. Por ejemplo, una estancia rural que ofrece cabalgata, gastronomía regional, taller de artesanía y contacto con productores locales, brinda una experiencia integral que permite al turista conocer y disfrutar la cultura del lugar. Conclusión. La gestión de experiencias turísticas es fundamental para crear valor en los destinos, ya que permite transformar un simple viaje en una experiencia memorable. Una adecuada planificación, evaluación y mejora continua contribuyen a aumentar la satisfacción de los visitantes y al desarrollo sostenible del turismo. Vamos a hablar ahora de los elementos de una experiencia turística exitosa. La autenticidad, la personalización, la emoción, la interacción cultural y la innovación. Una experiencia turística exitosa es aquella que satisface o supera las expectativas del visitante, genera emociones positivas y deja recuerdos memorables. Para lograrlo, deben integrarse diversos elementos. La autenticidad, la experiencia debe reflejar la identidad cultural, histórica y natural del destino, permitiendo al turista vivir algo genuino y diferente. Por ejemplo, participar en una fiesta tradicional o degustar gastronomía típica local. A ver, les doy un ejemplo. Todos sabemos que San Martín es el libertador de 3 países de América, Sudamérica, Argentina, Chile y Perú, ¿sí? Y San Martín nació en una ciudad de Corrientes que se llama Yapeyú. La autenticidad, ¿sí? O sea, si yo voy a Yapeyú, es obligatorio ir a conocer la casita, que hoy en día es Monumento Histórico Nacional, donde nació San Martín. Entonces, eso es, o sea, visitar la casita, que hoy en día es es un museo, Monumento Histórico Nacional, donde nace San Martín, es una experiencia que refleja la identidad cultural, histórica, natural de ese destino, de todo un país,
me animo a decir, de un continente, porque liberó 3 países, y que permite al turista vivir algo genuino y diferente, porque no es que San Martín nació en Yapeyú, después nació, no sé, en Yatasto, después nació, no sé. No, nació en Yapeyú. Y donde él nació hay un monumento histórico nacional que uno puede visitar y ver la historia en vivo. Y así como yo les estoy diciendo de Yapeyú, hay miles de lugares en Argentina y en el mundo que nos retrotraen a una historia, y eso es lo que tiene el turismo de valioso y a mi punto de vista de impresionante, que solamente está ahí. Solamente puedo ver las misiones jesuíticas en Misiones, en San Ignacio Miní. No las puedo ir a ver. Ya sé que hay miles de misiones jesuíticas que están extendidas en lo que es Brasil, Paraguay y Argentina, ¿sí? Pero si yo quiero ver la imprenta, el cementerio y todo de San Ignacio Miní, tengo que ir a San Ignacio Miní. Si yo quiero ver el Coliseo, tengo que ir a Roma. Si yo quiero ver la Tour Eiffel, tengo que ir a Francia, a París, ¿sí? Y eso es lo que quiere el turista, una experiencia auténtica, genuina, única, y que sea de la identidad tradicional. O sea, yo vengo a Argentina y le tengo que mostrar el mate. De hecho, les estaba contando hace un ratito que yo estoy haciendo el profesor de inglés y tenemos un asistente de idioma que viene de Estados Unidos que es profesora de español. Ella practica acá el español y nosotros con ella practicamos el inglés. Y toma mate. ¿Sí? Porque es típico y argentino y es nuestro. Y el turista busca eso. ¿Sí? Busca lo propio de ese lugar. No es como antes que el turista iba a la playa y no le era indiferente el espacio. No, hoy en día no. Se interesa por esa gente que vive ahí y que tiene para ofrecer. Eso es turismo hoy en día. Calidad del servicio. La atención del cliente debe ser cordial, profesional y eficiente durante todas las etapas del viaje. Por ejemplo, personal capacitado que brinde información clara y soluciones rápidas. Personalización. Adaptar las actividades a los intereses y necesidades de los turistas. Por ejemplo, ofrecer recorridos específicos para familias, jóvenes, adultos mayores o amantes de la aventura. Participación e interacción. El turista debe sentirse protagonista de la experiencia y no solo un observador. Por ejemplo, talleres de cocina regional, actividades artesanales o experiencias rurales. Seguridad y comodidad. Garantizar condiciones de infraestructura, higiene y protección para los visitantes. Por ejemplo, senderos señalizados, transporte seguro y servicios de emergencia disponibles. Emoción y memorabilidad. Las experiencias deben generar sentimientos positivos y recuerdos duraderos. Por ejemplo, contemplar un paisaje único, asistir a un espectáculo cultural o realizar una actividad de aventura. Creo que ya lo conté. Hubo una época en mi vida que yo hice una especialización para gente de viaje porque trabajaba de eso. Y nos contaba un profe que nosotros acá en Argentina tenemos en Patagonia, más precisamente en una ciudad de Chubut que se llama Puerto Madryn, en una determinada época del año viene la ballena franca austral, se reproduce, tiene las crías y después migra. Y es muy tierno porque hay un señor que toda su vida había querido conocer la ballena. Conoce la ballena y después vuelve al hotel y se murió de un infarto de la felicidad que era conocer la ballena. ¿Por qué digo esto? Porque el turista, en este caso el señor fue protagonista de esa experiencia, no solamente fue un observador, fue protagonista y emoción porque este señor se murió feliz, obviamente con el recuerdo de que él haya visto la ballena, que toda su vida quería ver la ballena, y un sentimiento positivo y emocionado y con la memoria de que él había logrado lo que él quería. O sea, hay gente que espera toda su vida para lograr algo, y cuando lo logra, bueno, se muere de la felicidad. Pasan estas cosas en turismo también. Accesibilidad, sí, Miguel. Hablando de Puerto Madryn y de ballenas,
hay una experiencia, un lado B de estas visitas, que es ver cómo las orcas, no las ballenas, las orcas se encallan voluntariamente en las aguas bajas para poder enseñarle a cazar a sus crías los lobos marinos. El espectáculo es fuerte porque Es es nefasto. sanguinario, pero es la ley de la naturaleza, es decir, la orca le enseña a sus crías a cazar los lobos marinos que están allí. Y te digo más, practican con comillas lo digo, practican con un lobito X y cuando ya practicaron y vieron que ya está, que ya podían hacerlo, a veces se lo comen y a veces no lo sueltan y el lobito vuelve a la costa y sobrevive mi alma como puede, todo herido y lastimado, pero sobrevive. O sea, practican cómo cazarlo y a veces se lo comen y a veces no, lo dejan y el lobito vuelve. Lo he Como visto eso decía en documentales. el tango decía, cómo juega el gato maula con el mísero ratón. Sí, así sería. Sí, sí. Gente, sí. Ah, y una cosa, como dice Miguel, las orcas no son ballenas, las orcas son delfines. Y dice acá, Vania, yo tuve la oportunidad de ver orcas en el sur. Bueno, muy bueno. Estuvo espectacular, pero se nos acabó el tiempo, son las 10:01. Acá en Argentina entiendo que hay gente que tiene que cenar, así que gracias por escucharme, por participar, por sumarse, por estar, por seguirme siempre. Los espero viernes que viene, mismo canal, misma hora. Recuerden que a partir de ahora es a las hora Argentina 21 horas, hora Perú 19 horas. Así que los invito a encontrarnos a nuestra cita de los viernes, que va a ser un placer. ¿Sí quieren decir algo? Bueno, nos vemos. Chao. Gracias.